Hola a todos, bienvenidos a Legalmente Hablando. El día de hoy contamos con la presencia de un prestigioso jurista, abogado, penalista, el doctor Percy García Cabero, ¿no es así? Que es profesor principal de Derecho Penal y Derecho Penal Económico en la Universidad de Piura, que es abogado por la Universidad de Lima, doctor por la Universidad de Navarra en España y doctor honoris causa por la Universidad Peruana de los Alpes. Doctor Percy, bienvenido a Legalmente Hablando. Para mí es un gusto, siendo su alumna en la Universidad de Piura, tenerlo acá presente. ¿No? Encantado de la vida, así que esta entrevista se ha estado como retrasando y finalmente lo Sí, hemos sí, conseguido, así que efectivamente. doblemente feliz. Pues sí, doctor. Bueno, vamos a tratar un tema muy interesante sobre el último libro que ha escrito, que es Derecho Penal respecto a las personas jurídicas, ¿no? Y bueno, yo tuve la oportunidad de recibir una clase de usted, ¿no? Específicamente sobre lo que era la teoría del delito aplicada a las personas jurídicas. Por lo tanto, la primera pregunta va referida a ello. Respecto a la teoría del delito, ¿cómo se aplica a las personas jurídicas y en qué se diferencia a las personas naturales? Bueno, eso es una pregunta bastante, o sea, cuya respuesta no es sencilla, es compleja. El punto de partida quizás es la ley 3424 en el Perú, que es la ley que implementa una responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delitos. Y que ha establecido un conjunto de artículos en el que más o menos establecen algunas líneas generales sobre cómo las personas jurídicas pueden responder por delitos. De hecho, ya hay una discusión sobre si esa responsabilidad es administrativa, como dice nominalmente la ley, o si por el contrario es una responsabilidad penal. Y eso obviamente significa pues que los criterios de determinación de la responsabilidad no serían los mismos e incluso las garantías, tanto materiales como procesales, también serían distintas si la responsabilidad es administrativa o penal. El hecho es que, como toda ley, las normas no lo establecen todo y en ese sentido es necesario establecer todo un conjunto de criterios más o menos claros que permitan que mañana más tarde un fiscal pueda, ante digamos, los indicios de comisión de un delito en el que puede estar involucrada una persona jurídica, determinar qué es lo que necesita probar en términos de prueba, obviamente, pero además qué necesita alegar jurídicamente para efectivamente conseguir del juez una condena a la persona jurídica por la comisión de un delito. Y entonces, claro, estos criterios de determinación de la responsabilidad se tienen que ir trabajando como se ha trabajado para las personas jurídicas, precisamente con la llamada teoría del delito. Es decir, para que una persona pueda ser responsable por la comisión de un delito, es necesario que efectivamente se le pueda atribuir un injusto y que ese injusto además se le pueda a su vez atribuir personalmente como culpable. Entonces, así como en las personas jurídicas, en las personas naturales, la responsabilidad penal se determina en la medida que podamos atribuirles un injusto culpable, tendríamos que encontrar, no sé si con los mismos términos o con otros, para las personas jurídicas lo mismo. Yo personalmente entiendo que sin duda las personas naturales y las personas jurídicas son completamente distintas, ontológicamente Claro. distintas. En ese sentido no creo que se pueda utilizar el mismo instrumental conceptual para responsabilizar a las personas jurídicas. Pero sí creo que podría existir algún tipo de teoría del delito analógica, ¿no? Una teoría del delito corporativo de carácter analógico. Es decir, así como en las personas naturales necesitamos un injusto, que fundamentalmente es un hecho contrario a la ley penal, y una culpabilidad, es decir, la posibilidad de reprochar a una persona por la comisión de ese delito, algo analógico habría que encontrar en las personas jurídicas. Y ese injusto, en mi opinión, está fundamentalmente vinculado al defecto organizativo por la no Uh -huh. implementación de un modelo de prevención y por otro lado, con la posibilidad también de hacerle un reproche a la persona jurídica, en tanto ciudadano corporativo, por no haber implementado modelos de prevención de delitos, concretamente modelos de cumplimiento de la legalidad. Entonces, creo que es posible, y eso en el libro es lo que trabajo con mayor detalle, desarrollar una teoría del delito corporativo que, al igual que sucede con las personas naturales, sea posible en un proceso penal determinar fundada y motivadamente por qué una persona jurídica puede responder por un delito. Entonces, eso es el delito corporativo. Listo, doctor, muchas gracias. Y bueno, siguiendo con lo que usted había comentado, viendo un ámbito un poco más internacional y respecto al derecho comparado, si bien en Alemania esta responsabilidad queda reducida únicamente al ámbito administrativo y en Estados Unidos ya se ve mucho más desarrollado, ¿cuáles son los fundamentos para considerar la responsabilidad penal de personas jurídicas acá en el Perú, ¿no? Comparando con estos dos regímenes jurídicos que acabo de mencionar?
Claro, en Alemania efectivamente no hay una sanción penal, pero hay proyectos de ley que se ha estado discutiendo en los últimos años sobre Ujú. la posibilidad de implementar ya sanciones penales para las personas jurídicas. Pero se ha trabajado de manera bastante detenida el fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica por la comisión de delitos en el ámbito, reitero, de la ley de contravenciones administrativas. Y en la ley de contravenciones, y precisamente interpretando el parágrafo 30 y 130 de esta ley alemana, eh, algunos autores, y específicamente me estoy refiriendo a uno de los penalistas en temas de derecho penal económico más importante, que es Klaus Tiedemann, que ya falleció hace algunos años, pero precisamente Klaus Tiedemann, cuando trata de buscar el fundamento de por qué la persona jurídica puede responder contravencionalmente por la comisión de delitos cometidos por sus miembros individuales, desarrolla el llamado concepto de Organisationsverschulden. Y este concepto alemán, o sea, el término alemán, se ha traducido como defecto organizativo. Y es una de las características que tienen los modelos que en los últimos años se ha implementado en los distintos países de tradición europea continental para ser responsable de la persona jurídica. Es decir, la persona jurídica, a diferencia del modelo americano, donde inicialmente la responsabilidad era simplemente por el hecho de un tercero, es decir, la llamada teoría de la identificación o del alter ego, es decir, la persona jurídica responde simplemente porque la persona natural que actúa como su representante ha cometido un delito en interés de la persona jurídica, punto. ¿No? En el caso alemán, aunque no sea no para el derecho penal, sino para el derecho contravencional, se busca un fundamento propio de responsabilidad para la persona jurídica. Y entonces dices, no, la persona jurídica no responde simplemente por el hecho de un tercero, o sea, por el hecho de su representante, responde por algo propio. Y eso es lo que Tiedemann formula con esta idea de la Organisationsverschulden o defecto organizativo, que en las legislaciones, por lo menos, reitero, en los últimos tiempos, en España, bueno, en nuestro ámbito regional, Chile, Argentina, Perú, han introducido bajo la lógica del defecto organizativo y que se expresa fundamentalmente en el hecho de no haber implementado dentro de la persona jurídica modelos de prevención de delitos idóneos. Si la persona jurídica, de manera previa a la comisión del delito, no ha implementado un modelo de prevención de delitos que resulte idóneo, que tengan medidas de prevención adecuadas según las actividades que realizan, prevención de delitos obviamente, entonces en estos casos la persona jurídica responderá penalmente. Entonces, yo creo que de los alemanes, a pesar de no tener una responsabilidad penal, hemos tomado la idea del defecto organizativo y de la cultura angloamericana de que la respuesta tiene que ser penal, es decir, que no tiene que ser simplemente administrativa, sino que se requiere la fuerza que precisamente, la fuerza comunicativa que tiene la imposición de una sanción penal. Claro, muchas gracias, doctor. Bueno, atendiendo un poco a lo que vimos en clases, yo recuerdo el ciclo pasado nos enseñó tres tipos de teorías diferentes, ¿no? Que era la heteroresponsabilidad, la autorresponsabilidad y el modelo mixto. A su criterio, ¿cuál es el más adecuado, ¿no? Para poder aplicarla a la responsabilidad penal de una persona jurídica? Claro, ahí va a depender un poco, cierto, es de los puntos de partida, ¿no? De las premisas de las que uno parta, valga la redundancia. Es decir, si nosotros entendemos que la responsabilidad es administrativa y no penal, entonces se puede utilizar un modelo de heteroresponsabilidad, porque en el derecho administrativo el principio de culpabilidad digamos, no se observa de una forma rígida como en el derecho penal. En el derecho administrativo es posible cierto supuesto de responsabilidad objetiva, ¿no? Es posible cierto supuesto de responsabilidad directa. Entonces, un modelo de heteroresponsabilidad en el que se hace responsable una persona jurídica por el delito cometido por otro, en este caso su representante, aunque sea en beneficio de la persona jurídica, no tendría problemas de encontrar acogida en sede administrativa. Pero si por el contrario nosotros sostenemos que la responsabilidad penal, como personalmente yo lo creo, y hay muchos que han escrito ya en el Perú sobre la ley 3424, entienden que esa responsabilidad, por más que se diga nominalmente administrativa, es penal. Si se entiende que esa responsabilidad es penal, entonces un modelo de otra responsabilidad no tendría, digamos, asidero, es decir, no podría ser acogida, porque en el derecho penal funciona un principio muy importante y determinante de la culpabilidad penal, y es que no cabe en el derecho penal responsabilidad por hechos de otros. En el derecho penal solo se responde por hechos propios, no por hechos de terceros. Por lo tanto, un modelo de heteroresponsabilidad quedaría descartado. Las alternativas, por lo tanto, serían o un modelo de autorresponsabilidad en el que entendemos que la persona jurídica responde por una competencia propia, por un aspecto propio, o un modelo mixto, que es un modelo que combina un aspecto de heteroresponsabilidad, que es la realización de derecho delictivo,
con un aspecto de autorresponsabilidad que sería la defectuosa organización de la persona jurídica por no tener un modelo de prevención idóneo. Y entre esos dos, yo personalmente entiendo que el principio de culpabilidad es un principio que no admite matices, es decir, no se podría admitir una responsabilidad de tercero, es decir, una heteroresponsabilidad parcial, ¿no? Es decir, la responsabilidad tiene que ser por hecho propio. No puedo yo decir, bueno, una parte es propia y otra parte es ajena, porque al final admitir un modelo mixto implica admitir que un aspecto del fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica sería el comportamiento de un tercero. Y eso es una violación al principio de culpabilidad que prohíbe o proscribe la responsabilidad por hechos de tercero. Entonces, finalmente yo creo que el modelo que hay que seguir es un modelo de autorresponsabilidad. Y ahí nuevamente habría que discutir, bueno, ¿y ese modelo de autorresponsabilidad cómo se materializa, cómo se concreta? ¿Tenemos que tener una teoría del delito corporativo distinta a la de las personas jurídicas? No es una alternativa. De hecho, algunos autores sostienen eso cuando dicen que en realidad la responsabilidad de la persona jurídica es una culpabilidad por el carácter, a diferencia de la responsabilidad de las personas naturales, que es una culpabilidad por el acto. ¿Sí? Mientras que la persona jurídica respondería porque se ha ido configurando así a lo largo del tiempo como una organización peligrosa, la responsabilidad de la persona natural sería por el acto propio, no importa su personalidad, lo que importa es que cometió un delito en concreto. Entonces algunos entienden, oye, la teoría del delito sería distinta para la persona natural, culpabilidad de acto, para la persona jurídica, culpabilidad de autor. Bueno, yo no creo en eso. Yo creo que la culpabilidad, o sea, que el principio de culpabilidad es no solamente responsabilidad por un acto, sino que ese acto tiene que ser propio. Y en ese sentido, personalmente lo que propongo es que hay que desarrollar una teoría del delito corporativo que, aunque no es idéntica a la teoría del delito de la persona natural, porque son distintas ontológicamente hablando, tengan los mismos rasgos definitorios. Es decir, por eso el término que yo he utilizado, a ver, que no es mío, esto viene de Arthur Kaufman, que es un famoso penalista y filósofo del derecho, también ya falleció hace muchos años, que hablaba de que las personas jurídicas debían ser entendidas en relación con las personas naturales como personas en un sentido analógico. Es decir, las personas jurídicas no son personas, pero analógicamente son tratadas como personas. Por eso se les reconoce derecho, por eso se reconocen deberes. Bueno, pues en el ámbito de la responsabilidad penal habría una responsabilidad analógica de las personas jurídicas. Es decir, habría un injusto imputable a la persona jurídica con criterios analógicos a como imputamos a las personas naturales, y habría una culpabilidad en la persona jurídica caracterizada con ciertos elementos que son analógicamente o que tendrían una referencia analógica a aquellos aspectos que determinan la responsabilidad penal de las personas naturales. Por eso, yo, por ejemplo, en el caso de las personas jurídicas, entiendo que hay personas jurídicas imputables y personas jurídicas inimputables. No por la edad, obviamente, eso es de las personas naturales, sino por la complejidad organizativa. Yo creo que existen supuestos en los que cabe atribuir el conocimiento del carácter prohibido del hecho a las personas jurídicas, no como un conocimiento psicológico, que hoy por hoy ni siquiera así se entienden las personas naturales, porque se entiende que el conocimiento se imputa, sino más bien por la información que la persona jurídica tiene en relación a, digamos, las normas que regulan el desarrollo de su propia actividad. Y así también la persona jurídica puede estar en situaciones de no exigibilidad de otra conducta. Y en ese sentido no ser culpable, como por ejemplo supuestos de nemo tenetur, es decir, la persona jurídica no tiene por qué ser obligada, por ejemplo, a través de requerimientos de información, de dar la información que le va a autoincriminar. Y de la misma forma, en el ámbito de la culpabilidad, cabe perfectamente distinguir entre personas jurídicas imputables y personas jurídicas no imputables, de manera analógica con las personas naturales. Obviamente no por la edad, porque la edad es el criterio para las personas físicas, pero no para las personas jurídicas. Para las personas jurídicas sería la complejidad organizativa. Así como también en el caso de las personas naturales se requiere un conocimiento de la ley penal, ¿no?, que prohíbe la conducta. Claro, en el ámbito de las personas jurídicas no hay un conocimiento en términos, digamos, de conocimiento humano, pero sí información que fluye en los canales de información de la propia persona jurídica que permiten atribuirle a la persona jurídica conocer que el hecho o la actividad que está realizando tiene un carácter penalmente relevante. Y también incluso situaciones de exigibilidad o no exigibilidad de las personas jurídicas, como por ejemplo, en el caso de una persona jurídica investigada por la comisión de un delito, podría perfectamente la persona jurídica negarse a entregar la información sin que eso signifique la comisión de un delito de negarse a entregar información o entregar información distorsionada, porque estaría en una situación de nemo tenetur, es decir, de no autoincriminación. Por lo tanto, la persona jurídica podría negarse a entregar la información o incluso no entregar toda la información.
sin que eso permita reprocharse a la persona jurídica la comisión de un delito como consecuencia de su negativa. Entonces, creo que es posible perfectamente encontrar en las personas jurídicas aspectos propios de su realidad que sean analógicas a las que caracterizan a la persona natural para sustentar su responsabilidad penal. Y ese es el trabajo. Ahora, nosotros tenemos una ley que entró en vigencia en el 2016, pero que recién, o sea, fue aprobada, promulgada en el 2016, pero recién entró en vigencia el 1 de enero del 2018. Ya son varios años, pero todavía no existen, por ejemplo, pueden existir, seguro que existen procesos, pero todavía no ha existido juicios o un primer pronunciamiento de condena a las personas jurídicas con base en la ley 3424. Ni mucho menos la Corte Suprema ha establecido algún acuerdo plenario, alguna casación que establezca las líneas directrices. Por lo tanto, esto está por construir, ¿no? Entonces, el aporte que personalmente hago en mi trabajo es dar insumos para que finalmente los órganos de administración de justicia penal, ¿no? Establezcan cuáles son realmente los criterios que se van a utilizar para poder sancionar fundadamente a una persona jurídica por la comisión de un delito. Entonces, ese es a lo que apunta con el trabajo. Eso es lo que caracteriza el trabajo en los últimos tiempos en el derecho penal empresarial. Y bueno, pues ya veremos lo que nos depara el destino. Claro, efectivamente, doctor. Y bueno, hablando un poco sobre lo que ya es esto procesal penal, ¿qué aspectos deben considerarse para incorporar, ¿no?, adecuadamente a la persona jurídica en un proceso penal? Bueno, ahí sí existe una seria discusión, incluso porque nuestra ley, la 3424, no es muy clara al respecto. Y es si la persona jurídica, a la persona jurídica se le debe formalizar investigación preparatoria como una persona natural, y en la formalización de la investigación preparatoria incluirla, donde además se le hace la imputación y sobre la cual obviamente se tiene que defender en el marco de la investigación preparatoria y luego en las siguientes fases del proceso, o si por el contrario, como sucede con las consecuencias accesorias, la persona jurídica debe ser incorporada en una audiencia especial a la que convoca el juez a requerimiento del fiscal y en la que se decide por parte del juez si efectivamente la persona jurídica puede ser incorporada al proceso penal para la imposición de sanciones con la ley 3424. A ver, en coherencia con lo que sostengo, que es que estas sanciones de la ley 3424 son sanciones penales y que por lo tanto la determinación de su responsabilidad tendría que fundamentarse en una teoría del delito corporativo analógica a la teoría del delito de las personas naturales, obviamente en el ámbito procesal habría que tratar a la persona jurídica de la misma forma que se trata a una persona natural. Y si a la persona natural se le incorpora en el proceso penal a través de una disposición de formalización de la investigación preparatoria, en la que se le identifica, en la que se le establece cuál es el hecho que concretamente se le imputa, el delito que se le imputa, y se le dan las garantías, fundamentalmente el derecho a defensa para poder ejercerlo a lo largo del proceso, lo mismo habría que hacer con la persona jurídica. Entonces, creo por lo tanto que la forma de incorporación de la persona jurídica al proceso penal para imponerle sanciones con base en la ley 3424 sería formalizando la investigación preparatoria, al igual que cualquier persona natural. Listo, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué no hay más gente hablando de la revolución digital para los bufetes de abogados? Con Infinity Digital Marketing, profesionales del derecho de alto nivel como tú están dominando el panorama digital. Somos más que un servicio, somos tu socio de crecimiento. Desde un diseño web impresionante hasta estrategias de SEO poderosas, nos aseguramos de que tu firma se destaque y atraiga a clientes de alto valor. Visiten nuestro sitio web hoy para una consulta gratuita. Infinity Digital Marketing, donde su éxito es nuestra misión. Bueno, ahora respecto a las medidas preventivas, ¿en qué casos considera que se justifica, ¿no?, la adopción de medidas preventivas contra una persona jurídica sometida a un proceso penal? Ahora, ¿en qué sentido me refiero a esto? Dado que se busca prevenir la continuidad, no sé si, de esas supuestas conductas que puede tener esa persona jurídica, y de igual manera cómo podemos asegurarnos nosotros de no afectar los derechos fundamentales ni de los trabajadores ni de los accionistas que forman parte de la entidad. Claro. A ver, nosotros tenemos en el actual escenario penal diversas consecuencias jurídicas que cabe imponer a las personas jurídicas. Unas son las sanciones de la ley 3424, que podríamos decir la parte penal, la parte sancionatoria.
Pero a la vez también existen las llamadas consecuencias accesorias. Algunos consideran que las consecuencias accesorias también son sanciones penales. Yo creo que eso es un error. Si uno ve el Código Penal, artículo 105, donde está ubicado la sistemática, claramente el artículo 105 no regula penas, no son sanciones penales. Ahora, el artículo 105 regula también un conjunto de medidas aplicables a las personas jurídicas. Claro, la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿cuándo aplico sanciones de la ley 3424 y cuándo aplico medidas preventivas de la ley del artículo 105 del Código Penal, ¿no? Además, hay leyes especiales que regulan también a su vez estas consecuencias accesorias, ¿no? Por ejemplo, la ley de crimen organizado, la ley penal tributaria, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta, ahora, una interpretación, ¿no? que surge de la última reforma que se ha hecho en la ley 3424, es decir, no, las consecuencias accesorias eran el sucedáneo de la falta de pena. Como no habían penas para las personas jurídicas, le aplicábamos consecuencias accesorias, que no se fundamentan en la culpabilidad de la persona jurídica, porque la persona jurídica no tiene culpabilidad, pero sí en que efectivamente eran organizaciones peligrosas. Teníamos ese sistema de consecuencias accesorias. Pero bueno, luego vino la ley 3424 que dice, no, las personas jurídicas pueden responder penalmente. Entonces, claro, ¿qué hacemos con el sucedáneo? Entonces, una interpretación es decir, bueno, en la medida en que la ley penal, la ley 3424, vaya incorporando más delitos por los cuales las personas jurídicas pueden responder, el artículo 105 se irá reduciendo, ¿no? O sea, iremos despidiendo a las consecuencias accesorias en la medida en que vayamos admitiendo sanciones para personas jurídicas en más delitos. Cuando al final del día la ley 3424 permita sanciones a las personas jurídicas por todos los delitos, ya no serán necesarias las consecuencias accesorias. Esa es una interpretación con la que yo no estoy de acuerdo. Que no recibe una sanción, sin embargo, tiene una estructura peligrosa que hay que eliminar, que hay que mitigar, que hay que, digamos, en todo caso, reducir las posibilidades de que esa peligrosidad se convierta en lesión. Algo así como existe, por ejemplo, en el caso de las personas naturales. ¿Se acuerdan ustedes en las clases de Derecho Penal? Cuando se hace la diferenciación básica y se habla que el derecho penal es de doble vía, claro, porque hay penas y medidas de seguridad. Penas para los culpables y medidas de seguridad para los que no son culpables pero son peligrosos. Bueno, pues la misma lógica, ¿no?, aplicable a las personas jurídicas sería penas para las personas jurídicas, ley 3424, y para las personas jurídicas que no son culpables porque tienen una defectuosa organización, porque no han tenido conocimiento del carácter jurídico del hecho, porque están en situaciones difíciles, pero hay peligro de que su estructura sea utilizada en el futuro por personas naturales para la comisión de delitos, consecuencias accesorias, ¿no? Entonces, y esto está tomando cierta fuerza. En España hace un par de años, más, 2 o 3 años, el propio Tribunal Supremo Español estableció que las sociedades offshore, las sociedades fachada, no son personas jurídicas reales y por lo tanto no se le puede imponer sanciones penales. Porque no tienen culpabilidad, porque no tienen complejidad organizativa. No pueden ser sujetos a los que cabe reprochar la comisión de delitos porque son una sociedad pantalla, no tienen realidad. Y por lo tanto, claro, quedaría un conjunto al margen del derecho penal, de las respuestas penales, un conjunto de personas jurídicas que no tienen complejidad organizativa. Bueno, pues esas son personas jurídicas inimputables, pero son peligrosas, porque cualquier persona podría utilizar una sociedad offshore para lavar activos en el futuro, para defraudar tributos. Entonces, la forma de poder eliminar el peligro que esas personas jurídicas inimputables, ¿no?, puedan ser utilizadas en el futuro por otras personas naturales para la comisión de delitos, es aplicando medidas preventivas como las reguladas en el artículo 105 del Código Penal. Entonces, eso es lo que nos permite diferenciar penas de la ley 3424 o cosas accesorias del artículo 105. Y en uno y en otro, siempre es importante preservar los intereses de los accionistas y de los socios. Por eso, tanto en la ley 3424 como en el artículo 105, se establece la posibilidad de que el juez establezca la intervención de la persona jurídica para poder asegurar en el cumplimiento de la pena o de la consecuencia accesoria el respeto de los derechos de acreedores, trabajadores, o sea, todos los stakeholders que puedan de alguna forma tener vinculación con la persona jurídica. Ya que estuvimos hablando, sumamente interesante todo lo que me comenta, doctor,
Quisiera concretar, sobre todo ahorita, en lo que dice el artículo 105 de nuestro Código Penal, ¿no? Y que específicamente condiciona la responsabilidad de la persona jurídica a la condena de un individuo. Y bueno, entendemos que hay una cierta contradicción con la ley que usted comenta y cómo se podría conciliar en el sentido que con el principio de autonomía de responsabilidad establecido por la misma ley. Claro, a ver, la consecuencia accesoria regulada en el artículo 100, las consecuencias accesorias reguladas en el artículo 105 requieren un presupuesto, y el presupuesto es por lo menos la realización de un injusto penal. Un injusto que tiene que realizar una persona natural, no la persona jurídica, porque la persona jurídica no es culpable en el caso del artículo 105. Son personas jurídicas inimputables, por decirlo así. Por lo tanto, basta con la realización de un injusto, sin que sea necesaria una condena para poder aplicar una consecuencia accesoria a la persona jurídica. Eso no dice el Acuerdo Plenario 7 de 2009. El Acuerdo Plenario 7 de 2009, que precisamente se ocupó del artículo 105, hizo una interpretación de cuáles eran los presupuestos, requisitos, exigencias procesales, materiales, en fin, todo un acuerdo plenario. Dice ese acuerdo plenario que para poder aplicar la consecuencia accesoria es necesaria la condena de la persona individual. Sin condena a la persona individual no es posible aplicar una consecuencia accesoria. Yo creo que eso es un error. Porque igual sucede con el caso de las medidas de seguridad. Para poder imponer una medida de seguridad a una persona natural, no necesito que la persona jurídica natural haya cometido un delito, basta con que haya realizado un injusto. Incluso, el profesor Silva en los últimos tiempos defiende un injusto objetivo, ni siquiera subjetivo, porque a veces los problemas de imputabilidad de una persona natural pueden tener, digamos, una base más bien en las capacidades perceptivas que influyen más en el dolo que en la propia culpabilidad. Pero independientemente de esa discusión dogmática de detalle, la idea es que las consecuencias accesorias, al ser medidas preventivas similares a las medidas de seguridad, no requieren ninguna condena, simplemente la realización de un injusto por parte de una persona natural. Distinto es en el caso de la ley 3424. ¿Por qué? Porque ahí la persona jurídica sí es culpable y sí realiza un injusto y es culpable por la realización de ese injusto. Y el artículo 4 correctamente establece que la responsabilidad de la persona jurídica es una responsabilidad autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? Quiere decir que podemos imputarle responsabilidad penal a la persona jurídica con la ley 34.4, aun cuando no le imputemos responsabilidad a la persona natural. Por diversas razones. Porque la persona natural no actuó culpablemente, no actuó con dolo, o incluso, aun cuando podamos decir que la persona natural, por alguna razón, no es responsable penalmente, sí puede responder la persona jurídica. Y estos serían los llamados casos de organizada irresponsabilidad. Es decir, existen supuestos en los que la persona jurídica está tan organizada y se ha distribuido tanto el trabajo que cada uno de los miembros individuales no tiene suficientes elementos o suficiente base, o sea, no hay suficiente base para que cada miembro individual pueda responder por la comisión de un delito. Por ejemplo, porque uno decidió y no ejecutó, porque uno ejecutó y no decidió, porque uno sabía y otro no sabía. Entonces, aquí falta dolo, aquí falta resultado, aquí falta ejecución. Entonces, todos los miembros individuales les falta un componente para responsabilizarlo penalmente y dicen, no cabe responsabilidad. Eso no impide que si entendemos que el hecho conjunto es un hecho que la persona jurídica debió prever con su modelo de prevención de delitos y no lo hizo, porque no adoptó un modelo de prevención o porque adoptó un modelo de prevención que no es idóneo, que no tenía medidas adecuadas para controlar este riesgo de eventual organizada irresponsabilidad y comisión de delitos, bueno, pues en esos casos la persona jurídica responderá. Es decir, las personas naturales no responderán por diversas razones, pero el artículo 4 permite sancionar a la persona jurídica. Entonces, ojo, esto es bien importante porque el artículo 105 sí requiere un nivel de accesoriedad limitada, un injusto de la persona natural, y en el caso de la ley 3424, la persona jurídica responde de forma autónoma. Exista o no existe un injusto de la persona natural, porque el único injusto que se exige para poder imponer la sanción a la persona jurídica es el injusto de la propia persona jurídica. Y si eso se da, pues la persona jurídica tendrá que recibir la sanción penal correspondiente. Perfecto, doctor. Bueno, para finalizar ya la última pregunta y no quitarle más tiempo, considero oportuno fijarnos un poco en el tema del compliance y reforzar estas ideas, ¿no? Debido a que
efectivamente el tema que estamos tratando sobre las personas jurídicas es un tanto complicado, ¿no? Entonces, ¿qué relación existe entre el compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas y cuáles son los principales desafíos para implementarlos, no es así, en una organización? A ver, el compliance es un fenómeno corporativo, no es penal, y surge como expresión de los llamados principios de buen gobierno corporativo, que a su vez es la traducción societaria de un concepto que de los 90 se ha venido consolidando, que es el hecho de cierta ética en los negocios, ¿no? O sea, el negocio no es solamente ganar dinero. Una empresa no solamente tiene que ganar dinero, sino que esa rentabilidad lo tiene que conseguir a través de una actividad socialmente responsable. Y esa responsabilidad social implica también ser transparente en la administración de los intereses patrimoniales que la empresa tiene, sobre todo frente a sus stakeholders. Y eso significa accionistas en primera línea, pero también inversionistas, trabajadores, la comunidad en la que tú actúas, el entorno. Y precisamente de cara a la transparencia frente a los inversionistas, uno de los aspectos que se ha traducido en un principio de buen gobierno corporativo es que las personas jurídicas tengan modelos de cumplimiento de la legalidad. Compliance, en otras palabras, corporate compliance. Y eso se desarrolló en el mundo societario. En el mundo penal, ¿no? En el mundo penal, cuando empieza a discutirse a partir de la década de los 80, porque lo impone así la entonces Comunidad Europea, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, claro, en nuestra tradición, la responsabilidad penal requiere culpabilidad. Sin culpabilidad no hay responsabilidad penal. Entonces, se empieza a trabajar por qué la persona jurídica es culpable de la comisión de un delito. Y entonces entra este concepto de Tiedemann, de la defectuosa organización, como el criterio que permite ir identificando por qué la persona jurídica puede responder por la comisión de un delito. Esta idea de la defectuosa organización de tradición europea continental y el corporate compliance que viene más del mundo angloamericano tienen un encuentro que conforma los sistemas de responsabilidad penal de los distintos países de la Europa continental o de deudores de esa tradición, como los latinoamericanos, en el que se entiende que la persona jurídica responde por un hecho propio, por una defectuosa organización, y esa defectuosa organización es la no implementación de un modelo de prevención idóneo, es decir, la no implementación de un criminal compliance idóneo. Por lo tanto, una persona jurídica es responsable por ejemplo, un acto de corrupción, no porque el gerente cometió el acto de corrupción y esa responsabilidad se le traslada a la persona jurídica, la lógica de la heteroresponsabilidad, la lógica americana, por lo menos tradicionalmente americana, sino que la persona jurídica responde porque ha podido evitar o en todo caso dificultar la comisión de ese delito por parte de su gerente general si hubiese estado debidamente organizada, si hubiese tenido medidas para prevenir, impedir, dificultar que un gerente suyo soborne a un funcionario público. Entonces, eso marca una diferencia de enfoque, pero la lógica de los compliance, desarrollado en otra línea, porque en los Estados Unidos los compliance, cuando se recogen en la Sentencing Guidelines en 1991, los compliance se recogen como atenuantes. Es decir, la persona jurídica responde siempre porque el gerente cometió el delito y la persona jurídica tiene que responder porque se benefició de ello. Pero la persona jurídica puede atenuársele la pena, la sanción, si es que implementa un compliance. Esa es la lógica angloamericana. En cambio, en la lógica europea continental, el compliance te sirve para exonerarte de responsabilidad penal. Porque si tú tienes un modelo de prevención idóneo, has tomado todas las medidas adecuadas para evitar la comisión de delitos, pero tienes un miembro individual, un gerente, un trabajador, que evade todos tus mecanismos razonables de control y comete un delito, bueno, esa responsabilidad será solo de él, no de la persona jurídica. La persona jurídica solo responderá cuando no tenga un modelo de prevención, un compliance, un criminal compliance idóneo, o digamos, tenga uno que no cumpla los estándares, ¿no?, de aseguramiento razonable de riesgos, ¿no? Entonces creo que ahí ha habido un feliz matrimonio, por decirlo así, entre la lógica corporativa del compliance
que es más operativo, que funcionan las empresas, cómo se organiza, el oficial de cumplimiento, las capacitaciones, la parte operativa, ¿no? De tradición angloamericana, y la parte conceptual, ¿no? De la idea de la culpabilidad por un defecto de organización de las personas jurídicas. Estos dos aspectos confluyen actualmente en las legislaciones que en los últimos tiempos reconocen en los países de tradición europea continental la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, antes de culminar, más que nada, sugerirles el libro del doctor Percy García, Gracias. que es El Derecho Penal de las Personas Jurídicas, ¿no? No solamente para complementar lo que hemos discutido en esta entrevista, sino para ampliar los conocimientos respecto a ello. Muy agradecido con su presencia, doctor. Esperamos tenerlo pronto de vuelta en Legalmente Hablando. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a disposición para una segunda, tercera o las que sean oportunidades. Listo, doctor. Un gusto. Encantado.